En este video podemos observar una simulación FET, ahí se encuentra el link de la página, un circuito, ¿no es cierto?, que contiene un condensador de placas paralelas, una batería, una resistencia y un switch, que es un interruptor, ¿no es cierto? Y podemos observar que al cerrar el switch, la placa de la izquierda comienza a colocarse cada vez más positiva y la placa de la derecha cada vez más negativa. La placa de la izquierda se está colocando cada vez más positiva debido a que los electrones, que son aquellas pelotitas que se están moviendo en sentido antihorario, están siendo extraídas de la placa positiva debido a la fuerza electromotriz de la batería, el trabajo externo que hace la batería. Y la está llevando entonces hacia la placa negativa, de tal forma que la placa negativa está quedando con un exceso de electrones y la placa positiva está quedando con un déficit de electrones. En este otro video, que es el mismo circuito, ahora podemos ver es más evidente el movimiento de los electrones que van en sentido antihorario, ¿cierto? Siendo extraídos de la placa positiva, que es la placa izquierda, y siendo colocados entonces estos electrones en la placa negativa, que es la placa de la derecha. Como podemos ver, es un proceso que no es instantáneo, ¿ya? Puede ser controlado el tiempo, ¿no es cierto? Va a depender un poco de las características del condensador, de la batería y de la resistencia en general, de los parámetros de este circuito. Muy bien, la definición general de un condensador es la siguiente. El parámetro que caracteriza a un condensador se llama capacidad. Está definido por la letra C, se llama capacidad del condensador. Sus unidades son faradays o faradios. Y más adelante vamos a revisar la equivalencia, ¿no es cierto?, desde la definición. Q es la carga que puede almacenar un condensador, porque un condensador básicamente es un almacenador, un depósito de carga eléctrica. Y delta V es la diferencia de potencial eléctrico que aparece en el condensador y se mide en unidades de volt, ¿ya? La carga, por supuesto, se mide en unidades de Coulomb. Quisiera hacer una innovación, ¿ya? Esto no lo he visto en los libros, es un invento, entre comillas, mío, y espero que pueda ayudar. Pero hay esta ecuación que es bastante simple, siempre lo he dicho. La física, muchas veces las definiciones son matemáticamente muy simples. Aquí es solamente una fracción, una división entre dos cantidades escalares reales, así que no es una matemática avanzada, ¿ya? Sin embargo, entender el concepto, el significado, cómo se lleva esto a la práctica, o la interpretación física o las consecuencias físicas que esto se puede extraer de aquí, eso es profundo. Profundo físicamente hablando. Entonces, una innovación sería nuevamente definir la capacidad del condensador, pero ahora colocando el apellido a los parámetros. La carga va a ser la carga almacenada por el condensador. Y la diferencia potencial será la diferencia potencial en el condensador cuando se está cargando. Así que eso lo vamos a llamar delta V del condensador cargando. Porque hay que distinguir una cosa. Acá aparecen dos diferencias de potencial en el siguiente video que vamos a revisar. Vamos a revisar el siguiente video. En este video podemos ver nuevamente la aplicación FET. Corresponde una vez más a un circuito que contiene un condensador, una batería, ¿no es cierto?, que es la fuente de alimentación, una resistencia y un switch. Tenemos un voltímetro, ¿no es cierto?, que en este momento, si lo colocamos en los extremos de la batería, va a marcar 9 volts, es el voltaje de la batería. Sin embargo, nosotros podemos ver de que cuando lo colocamos en el condensador, que inicialmente está descargado, aparece 0 volts. Pero cuando encendemos el switch, entonces nosotros vemos de que comienza a cambiar el voltaje del condensador, va progresivamente subiendo mientras se está cargando, cada vez aproximándose cada vez más a los 9 volts. En la medida de que está más cerca de los 9 volts, le va a costar mucho más trabajo a la fuente lograr
extraer esos electrones, hasta que finalmente llega a los 9 volts. En ese momento decimos que está completamente cargado el condensador y entonces se iguala el voltaje del condensador con el voltaje de la batería. Y lo anterior entonces lo podemos decir aquí. El delta C del condensador cargando va a ser menor o igual hasta la diferencia potencial de la fuente. Es importante distinguir entonces que estos dos parámetros son distintos. Este proceso de carga es un proceso exponencial y de hecho se puede demostrar a través de ecuaciones diferenciales. Porque al principio, si pensamos, ¿no es cierto?, extraer un solo electrón de una placa más a una placa menos, no le va a costar mucho trabajo a la batería, a esta fuerza electromotriz, ya que están neutras las placas. Pero en la medida de que vamos extrayendo cada vez más electrones, esta placa es cada vez más positiva, entonces va a costar mucho más trabajo extraer una carga negativa de una placa que está muy positiva y llevarla, ¿no es cierto?, hasta una placa, esa carga negativa, y después llevarla a una placa que está muy negativa. Por eso el proceso exponencial, tal como lo podemos revisar en este video donde aparece aquella gráfica del potencial o de la diferencia potencial en los extremos del condensador en función del tiempo.